Desde el Consulado General de México en Los Ángeles, para mí es un verdadero gusto poder compartir con todos ustedes un poco del trabajo que se hace en el consulado. Tradicionalmente somos conocidos por la expedición de pasaportes, que es donde comienza nuestra primera batalla en la asistencia y protección de la comunidad mexicana en el exterior. Sin embargo, también hacemos muchas cosas más, como son la promoción del turismo, la promoción económica, la promoción comercial, pero también la promoción de la cultura, del arte y de la historia. Y en ese sentido, todos nosotros juntos, porque esto es también un ejemplo de trabajo en equipo, en el que cada uno de nosotros pusimos un poquito de nuestra creatividad, de nuestro talento, de nuestros conocimientos. Si no hubiera sido así, este evento del siglo XXI al siglo XIX, de víctimas a protagonistas en la serie, pues no hubiéramos podido hacer esto. Entonces, en primer lugar, yo como cónsul general, pues tengo los colaboradores, voy viendo en qué son buenos, cuáles son sus capacidades. Y antes que nada quiero reconocer muy especialmente a la doctora Fabiola García Rubio, gracias a ella que, bueno, pues llegó aquí a darle un cariz, un matiz muy especial a la función consular, porque ella es historiadora, pero me gustaría, doctora, que nos platicaras un poco quién eres tú. Gracias, cónsul. Pues en efecto, soy historiadora, soy mexicana, historiadora de formación. Me he dedicado a la investigación, me he dedicado a la divulgación y a la docencia. Estuve frente a grupo durante 23 años. Empecé dando clases en secundaria cuando yo tenía 20 años. Y de la secundaria estuve también en primaria, estuve también en preparatoria, en diferentes modalidades, es decir, también en CCH. También, por supuesto, en licenciatura, en posgrado, así que en diferentes niveles. Y me he dedicado a temas de la historia de México y también de la historia de Estados Unidos. Claro, y cuando tú venías aquí al Consulado General de México en Los Ángeles, pues venías a encargarte del tema académico, de cooperación académica, que lo has hecho de una manera excelente, pero no te imaginaste que ibas a tener un grupo precisamente para enseñar historia y que iba a haber esta actuación tan maravillosa que realizamos con motivo de la independencia nacional. Sí, no, jamás me lo imaginé porque además, pues en estos 23 años que estuve frente a grupo, nunca había dejado de dar clases. Esta es la primera vez que me separé de mis grupos, pues para cumplir esta función, este encargo aquí en el Consulado de México en Los Ángeles. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ustedes van a decir, ¿y cómo sucedió esto? La verdad es que yo vi por un lado que teníamos a la doctora Fabiola García Rubio, la historiadora, la conocedora, y por el otro lado, jóvenes colaboradores que habían estudiado teatro, que son actores. Cuando yo llego aquí al Consulado General de México en Los Ángeles, me dicen, cónsul, ¿no tiene inconveniente en que presentemos una obra? Y entonces aquí le voy a pedir a Oscar Mota, que fue el que me solicitó esa autorización en ese momento, que me platique un poco de él y de esa obra, cómo surgió. Gracias, embajadora. Pues antes que nada, muchas gracias y gracias por todo el apoyo que siempre nos ha brindado. Pues sí, como usted dice, el año pasado teníamos un plan ya de armar un grupo de teatro junto con Irving y con Wendy. Afortunadamente se llevó a cabo, armamos Proscenio 13 Entertainment y por medio de ese grupo y por medio de ustedes pudimos montar 13 y Martes, una obra de Jean-Pierre Martínez, que es un autor francés, con quien hemos tenido el gusto de estar platicando y él nos enseñó muchas cosas de la obra. Y para nuestra sorpresa, esta obra tuvo muchísimo éxito, tanto con el público, tanto también aquí con el personal del consulado, y nos dimos cuenta de algo muy interesante, que es una área donde no hemos llegado totalmente a toda la población latina que vive aquí en Los Ángeles y que bueno, también darles el teatro, porque el teatro es cultura
y sobre todo que es en su idioma, en español. Entonces eso nos dejó muchas satisfacciones. Tuvimos más de 15 representaciones por varios meses y bueno, desafortunadamente pasó la pandemia y nos tuvimos que quedar un poquito en pausa. Muy bien, Oscar, pero cuéntame de ti, no nos contaste de ti. Bueno, yo me llamo Oscar Mota, yo soy mexicano, soy originario de Torreón, Coahuila. Estudié comunicación en la Universidad Iberoamericana Laguna, allá en Torreón. Y bueno, yo estuve en un grupo de teatro, entré por audición. Fue muy chistoso, yo nada más vi el anuncio en el periódico que estaban haciendo un casting, fui. Y bueno, las 2 semanas no hablaron que me había quedado. Y estuve en ese grupo, se llama Grupo Payaso, durante 3 años. Ahí también estudié teatro. Y después de eso, produje teatro junto con mi esposa, sobre todo teatro musical, aproximadamente por otros 9 años. Trabajé también 10 años en un canal de televisión allá en Torreón, donde, bueno, pues era todólogo. Cuando uno trabaja en un canal que no es muy grande, se dedica a ser productor, conductor, reportero, editor, de todo, pero estuvo muy padre esa experiencia porque aprende uno mucho. Así es que, bueno, pues ya por el trabajo me vine a Estados Unidos y no había tenido tiempo de hacer nada más que uno que otro video. A mí me apasiona mucho la actuación. Entonces, cuando surgió la oportunidad aquí en el consulado de poder hacer algo de teatro, ya una producción más en forma, más profesional, me topé afortunadamente con Wendy y con Irving, que son 2 grandes compañeros, actores, tienen mucho talento y pudimos armar esta obra. Ahora pues estamos tratando de producir también cortometrajes, ya llevamos 2, están en producción otros 2 que ojalá los acabemos pronto. Y bueno, pues mientras todo esto se acomoda por lo de la pandemia, ojalá que pronto podamos producir nuevamente teatro. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, Irving, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? Pues la verdad estoy como nervioso porque no estoy acostumbrado como a estar así en entrevistas y eso, pero pues yo le puedo contar que soy originario de San Luis Río Colorado, Sonora, y yo desde muy pequeño siempre como que se me antojaba hacer cine o teatro. Y cuando estaba en la universidad dije, pues me voy a ir al consulado a hacer las prácticas y aprovechar para hacer algo ahí también que se hace cosas de cine. Y esa fue mi visión y afortunadamente me dieron trabajo aquí y he tenido la oportunidad de ejercer mi carrera, que estudié administración pública y también hacer cosas de teatro. Me encontré un maestro michoacano que tiene años haciendo teatro aquí en Los Ángeles y pues él me ha enseñado todo lo que sé. Y después encontré a Oscar aquí también y luego me dice, vamos a hacer esta pastorela, vamos a hacer esta obra. Y yo, no, pero Oscar, no, él me dice, ándale, sí podemos. Y pues es muy talentoso, muy ocurrente. Y le seguí el rollo y pues nos hemos divertido mucho. Y ahora con este conversatorio que usted nos invitó, pues también es muy interesante y agradecido también por la oportunidad. Qué bueno, Irving. ¿Y qué pensaste cuando les hice la propuesta? Bueno, tenemos una historiadora, ustedes tienen el talento, ¿por qué no personifican a algunos héroes de nuestra historia de la independencia nacional? Pues a mí se me hizo como un reto grande porque sabemos bueno, desde mi punto de vista, yo sé un poquito de historia, lo que nos han enseñado en la escuela, pero ya entrar a profundidad es como que es algo muy interesante, enriquecedor y más como encarnar a un personaje como requerir como esfuerzo. Y se me hizo muy buena oportunidad para desarrollar muchas habilidades y aprender muchísimo de historia. Sobre todo tenemos a una maestra pues muy brillante y con ella la verdad es que fue duro, pero a la vez fue fácil porque pues es una enciclopedia abierta y lo que tú le preguntes sabe, entonces eso ayudó muchísimo. Y en la cuestión actoral pues también conocer más a Miguel Hidalgo, no solo la parte histórica, sino también tratar de conocer cómo era como persona. En fin, para mí fue muy enriquecedor. Muy bien, Irving. Wendy, la única mujer en el grupo de héroes de la independencia nacional, caracterizaste a Leona Vicario, pero antes de eso, de contarnos sobre tu experiencia,
Dinos quién es Wendy González para que te conozcan. Bueno, pues Wendy González es una mujer de 26 años, orgullosamente oaxaqueña. Cuando yo culminé la universidad, estudié inglés, me vine a vivir a Estados Unidos y bueno, al tiempo se me presentó la oportunidad de solicitar trabajo en el consulado. Afortunadamente quedé y creo que desde ese momento, pues sí, mi vida ha cambiado un poco. En diciembre tuve la oportunidad, Oscar me invitó, como ya comentaban, a ser parte de la pastorela, que él es una persona, Oscar es una persona súper creativa. Él siempre nos mantiene a todos, todas las fechas aquí festivas. Él es el que quiere arreglar, el que quiere adornar, el que siempre anima a todo el consulado a hacer diferente tipo de actividades. Entonces él me invita a participar en esta pastorela y sí quisiera pues comentarles que yo la verdad creo que nunca en mi vida había hecho algo actoral. Sinceramente, yo soy amante de la danza folclórica. Desde pequeña he bailado danza folclórica y más en Oaxaca, que como todos ustedes saben, pues hay muchísima cultura. Entonces, cuando se me presenta esta oportunidad, pues bueno, acepté, claro, con Oscar, que pues me guió para ser parte de un arcángel en la pastorela. Y tiempo después, terminando la pastorela, él nos hace la invitación a Irving y a mí de hacer unos cortometrajes. Entonces, aceptamos los cortometrajes. Yo hice uno con Oscar que se llama Como Dos Desconocidos, que inclusive los presentamos en la posada del año pasado. Y también, a su vez, pues estuvimos preparándonos para 13 y martes, que fue esta obra de teatro que presentamos aquí en el consulado. Y sí fue un reto, y quiero decir que como yo pues no tenía ningún conocimiento en el tema actoral, me apoyé muchísimo de Oscar, que es un gran maestro, y de Irving, que tiene muchísimos conocimientos, y sinceramente son unos muy buenos compañeros que se abrieron conmigo, me compartieron consejos, me echaban porras. Oscar, por ejemplo, siempre era el que nos jalaba las riendas de vamos a ensayar y no se les olvide y acuérdense, y siempre estaba detrás de nosotros todo el tiempo. Y cuando se nos presenta esta oportunidad de los héroes de la independencia, también fue para mí muy interesante. Como bien ya lo comentaba, pues Irving era algo que pues nosotros nada más habíamos aprendido en la escuela muy ligero, pero pues con la maestra que tuvimos, Fabiola, fue algo muy enriquecedor. De verdad, aprendimos que muchas veces tenemos esta idea de que la historia es aburrida, y creo que ella nos cambió completamente esa percepción de esa parte de la historia. Entonces, sí, yo estoy muy contenta de poder haber participado con todos ellos en estas obras. Sí, sí, Oscar. Quisiera agregar algo ahorita que está diciendo Wendy, esto como anécdota. Estábamos nosotros preparando un cortometraje para el concurso de Filma al Futuro que se hizo aquí en el consulado. Y en eso, en el chat nos dice Wendy, pues que la cónsul general nos invita a que parece que vamos a hacer un conversatorio con los héroes de la independencia y pues para que nosotros actuemos, todavía no estaban los personajes. Y hubo un momento de silencio y nadie dijo nada. Y me acuerdo que les puse, está bien, pues vamos a echárnoslo, de seguro va a salir bien, nada más que hay que hacerlo bien, que no parezca una obra de la primaria, pero vamos a hacerlo lo más profesional que se pueda. Y la verdad que el equipo que se reunió, pues los resultados ahí saltaron a la vista. No, por supuesto. Y bueno, no quise dejar al final a nuestro querido Vicente Guerrero, porque haya sido el que culminó la independencia nacional. Ya el próximo 2021 celebraremos con él, pero más bien lo dejé al final porque él es el único que es la primera vez que incursionaba en el mundo del arte dramático. No tiene ningún antecedente, ni historia, ni experiencia en la actuación. Y quiero saber, Víctor, cuéntanos, ¿quién eres tú y cómo te sentiste? Bueno, yo soy Víctor Poblete, soy un veracruzano orgullosamente mexicano, diseñador gráfico y bueno, aventurero, apasionado por la vida, por la familia, por las cosas. Y igual que mis compañeros, por las áreas del destino, saliendo de la universidad, en busca de aventura, en busca de cosas diferentes en la vida, vine aquí, a Los Ángeles, tuve la oportunidad de poder entrar al consulado
y bueno, estar en diferentes departamentos, ¿no? Trabajando y apoyando en lo que se puede, ¿no? Y a diferencia de mis compañeros, sí me gustaría decir que yo soy el único que no está, como que no estaba nada involucrado en actuación, en obras, en nada, a pesar de que soy una persona creo que muy inquieta, soy muy penoso, no me gustan los reflectores, no me gustan las cámaras, inclusive con la gente, cuando hay más de 10 personas, es como que ya es incomodidad para este jarocho, ¿no? Entonces sí fue como bien complicado, pero yo creo que no sé, siempre me ha gustado como los retos y siempre me ha gustado como hacer cosas diferentes y sobre todo apoyar. Creo que soy una persona que hace muy bien equipo y cuando la historiadora, bueno, la cónsul Fabiola me llama y me dice, oye, fíjate que está este proyecto, pues la verdad, honestamente, dije que sí, pero no sabía lo que me estaba metiendo. Yo fue como respaldar y como dar como que corresponder al voto de confianza de que hey, me necesitan, ok, va, sí, claro, yo le entro. Pero como que no me imaginaba qué es lo que realmente se iba a hacer. Y ya cuando las primeras pláticas de sí, pues obviamente son los profesionales, estos chavos, es como, yo no, o sea, no sabía qué onda, es como que, ok, esto ya es real, y los ensayos y que cada quien se metía en su papel, era como que yo no podía, como que, pues entender, ¿no? Pero, como usted dice, embajadora, creo que trabajar con gente talentosa te hace mucho más fácil a los que nos estamos en este camino de la actuación y fue como muy, muy padre aprender de Oscar, de Irving, de Wendy, de la cónsul Fabiola, porque pues a mí me facilitaron todo, o sea, era muy sencillo entender cómo desarrollar un personaje, porque yo como que, no sé, mi acercamiento hacia eso era como el cine, las novelas, entonces como intentar eso, entonces fue una experiencia muy, muy agradable, la verdad, poder participar en el conversatorio y bueno, interpretar a un personaje, pues a un héroe patrio, ¿no? Creo que fue bastante interesante. Estuvo muy bien. Claro, y aparte que tú, como dices, eres novel, pero te cambiamos también el héroe nacional. Sí, a la última hora, sé que tuviste doble reto. Pero bien, estuvo bien. No, muchas gracias. Y la verdad lo que decía Oscar es muy cierto. Yo estaba segura cuando tuve la idea de hacer esta dramatización de los héroes nacionales, es como que ve uno el tablero y ve lo que hay. Entonces vi la historiadora de un lado, los vi a ustedes y obviamente era conmemorar la independencia nacional y dije, ¿por qué no lo hacemos? Pero sobre todo yo sabía que lo iban a hacer bien, porque son muy profesionales, no solamente en la actuación, sino en su trabajo. Y quiero preguntarle a la doctora García Rubio, ¿cuáles son los retos con tus pupilos? Porque debe haber retos o debieron haber enfrentado muchos retos. Bueno, sí, en efecto hubo muchos retos, muchos desafíos que los fuimos resolviendo a lo largo del camino. Ahorita ahondo en eso, pero la verdad también hacer equipo con ellos fue una delicia. O sea, cuando sabes que hay gente comprometida, trabajadora, talentosa y que está en la mejor disposición de trabajar para que las cosas salgan bien, es mucho más fácil. No hay ese tipo de, no hay resistencias que te impidan avanzar. Así que eso de verdad fue una gran ayuda. Mi reconocimiento y gratitud pues para Irving, para Oscar, para Wendy, para Víctor. Además, yo siempre los mencionaba en ese mismo orden cronológico y siempre además les hablaba por su nombre de personaje. Ahora creo que es la primera vez en mucho tiempo que les puedo hablar por sus verdaderos nombres. Pero bueno, desde el principio, o sea, cuando me diste la indicación, cónsul, pues primero había que hacer la investigación. Bueno, fue una sugerencia, Fabiola. Bueno, una sugerencia para conmemorar la independencia, pero pues bueno, primero había que hacer la investigación de cada uno de los 4 personajes y evidentemente esa parte pues por la formación pues solamente me podía tocar a mí, lo cual pues implica muchos retos. Pues ahora parecería que mucha gente cree que hacer historia es simplemente tomar un buscador en una computadora, ponerle grito de independencia y entonces lo primero que te aparece, esa es la historia. Y no es así. La verdad es que para eso estudiamos historia. Hay una metodología, uno tiene que aprender a criticar las fuentes, a leer entre líneas,
qué es lo que dicen las fuentes, qué es lo que no dicen, quién te lo está diciendo, cuál es el tono, es decir, hacer una verdadera crítica e interpretación de las fuentes, también pensar a qué fuente se tenía que apelar, ¿no? Dónde podía hacer esa investigación, por supuesto, pues leer, ¿no? Para obtener, y ese es un trabajo, pues la verdad, los historiadores a veces trabajamos muy lento, porque para obtener un dato a veces nos podemos tardar 4 horas leyendo y obtenemos un solo dato. Entonces, pues eso es lento. Esa primera parte me tocó a mí, pero a cada uno de los 4 personajes les pude dar como su hoja de vida, casi año por año, de qué era lo que había hecho cada uno de los personajes. Y pues lo comenzaron a estudiar. Pero al mismo tiempo, otro de los grandes retos tiene que ver con este primer aspecto que les mencionaba, es decir, toda esa parte que tiene que ver con la historia, que la historia no es memorización, la historia no necesariamente te tienes que estar aprendiendo datos de memoria, fechas, nombres, ciudades, tratados, así nada más a lo loco, sino la historia es pensar históricamente, la historia es entender los procesos, entender las continuidades, las rupturas, que hay causas, que hay efectos, que hay hechos, que hay procesos, que además los tiempos de la historia que se van marcando son diferentes, es decir, no todo el pasado es igual, sino que pues hay diferentes ritmos. Así que transmitirle eso a ellos, que tenían, pues como ya un poco lo mencionaron, estas ideas de que la historia es aburrida, la historia son ceremonias cívicas de los lunes, como lo dijo el buen Oscar, realmente pues había que transmitirles eso, porque eso no es la historia, y que hay múltiples formas pues de transmitir la historia, de difundirla, de estudiarla, y de que la gente pues sepa el pasado, pues en este caso fue de México. Y después, pues tuvimos muchísimas clases de historia, así clases tal cual de historia. Luego estuvimos ensayando múltiples veces. Todo además lo hacíamos vía remota, pues por la pandemia no podíamos estar juntos, entonces lo hacíamos así como lo estamos haciendo ahorita. Y pues finalmente, con el talento de ellos, pues cada quien logró desarrollar y perfeccionar su personaje, ¿no? O sea, con todas las características que yo les había dicho, que les había proporcionado, la información de cada uno de los personajes, cada uno pues pudo desarrollarlo. Entonces, por ejemplo, pues Irving, pues era un padre hidalgo pues irónico, muy divertido, muy inteligente, pero pues también muy irónico, ¿no? Cada quien tenía su propia personalidad, y por supuesto ahí contó de verdad, y yo lo vuelvo a subrayar, el gran talento de todos ellos. Qué maravilla. La verdad es que sí, yo entraba al Zoom y estaba ocupado porque ustedes estaban ensayando. Y lo más importante es que los que nos escuchan y nos ven se entiendan que esto implicó muchas horas de trabajo y compromiso, que no es algo nada más que fue de un día para otro, una ocurrencia, sino es algo pensado, es algo que tiene un sustento, es algo valioso. Y tan valioso es que muchas universidades y escuelas ya nos han pedido la grabación para poderla transmitir, y eso de verdad me hace sentir muy orgullosa del gran esfuerzo que hicieron, porque con ello pues van a poder acceder a más personas, a jóvenes sobre todo, que van a ver la historia de otra manera. Y bueno, me gustaría preguntar, Oscar, ¿cuál fue tu principal reto en este proyecto? El principal reto yo creo que fue armar el personaje de José María Morelos, porque pues no es un personaje de ficción que yo lo pudiera inventar, entonces o sea, todos nos acordamos de un José María Morelos como lo veíamos en los libros o en las estampitas que nos encargaban, y pues empezarlo de cero, pero basándome en la personalidad que creo yo que tenía, pues yo creo que fue el principal reto, y pues entender su vida, porque como lo dice Fabiola, pues sí, fue una andanza extensa y extenua, pero muy reconfortante. O sea, tuvimos muchas satisfacciones, aprendimos muchísimas cosas que no sabíamos. Y bueno, pues también adentrarse en el personaje. Por ejemplo, yo supe, no sé si sea cierto, pero que José María Morelos usaba la bandana. La pañoleta.
la pañoleta en la cabeza porque él sufría de migrañas. Entonces le habían dicho que él, teniendo la pañoleta húmeda, le controlaba los dolores tan fuertes y pues aparte apretada, y es por eso que él la usaba. Eso es lo que yo supe, ¿verdad? No sé, Fabiola a lo mejor me corregirá, pero bueno, es un dato interesante que a lo mejor nadie sabíamos, y yo creo que esa fue la parte más, pues el reto, poder armar los personajes desde lo que ya conocía la demás gente, y para que tampoco fuera cuando la gente lo viera, dijera, no, ese no es el José María que yo conozco. Entonces la cosa es que la gente de verdad estuviera viendo a José María Morelos o a Miguel Hidalgo o a Guerrero o a Leona Vicario en sus pantallas en la computadora, y que de verdad se pudiera adentrar en la historia así como nosotros lo pudimos hacer. Claro, porque al fin y al cabo eran hombres y mujeres de carne y hueso. Irving, ¿tú lo disfrutaste? Sí. ¿O se te hizo una consigna difícil de cumplir? No, pues cuando me dijeron, vas a hacer a Miguel Hidalgo, dije yo, y pues sí, pues lo hice, y yo lo disfruté muchísimo porque se fue dando, afortunadamente, para los que no lo saben, pues la cónsul Fabiola García Rubio es mi jefa inmediata, y pues la tengo ahí. Pude aprovechar así que cuando tenía yo la tarea de estudiar, era como, ¿a poco este dato? ¿A poco este otro? Yo no sabía esto, y entonces ya iba y le decía esto y esto, y me explicaba. Y para mí el reto fue, pues, crear el personaje, de, de, de pensar cómo pensó Miguel Hidalgo, y lo disfruté porque también, inclusive, la caracterización de cómo me ayudaron para conseguir el vestuario, y también la peluca, y inclusive yo tengo una amiga que tiene, ya es de la tercera edad, y le dije, ¿me puedes prestar tu bastón ese de palo que tienes para hacerlo? Porque voy a hacer así la postura, ¿no? Y eso fue el reto, tratar de construirlo, no solo físicamente, sino también mental, y disfrutar sobre todo Miguel Hidalgo, porque también lo platicamos. O sea, a veces hay veces que tienes que hacer un personaje que la gente conoce, o que tienes la oportunidad de verlo, cómo se conduce, cómo habla, el tono de su voz, cómo se mueve, porque hay videos o no sé, pero en cambio Miguel Hidalgo o muchos de los personajes como Leona, Morelos o Guerrero, no teníamos ese material. Entonces, ayudó mucho también para la creatividad, y yo en general pues sí lo disfruté mucho, y gracias otra vez. Bueno, Irving. Wendy, tú como la única mujer, y en el momento, no dijimos que este año es el año de Leona Vicario y toda la administración pública en México, pero tú, Wendy, como millennial, como mujer del siglo XXI, el tema de la igualdad, cuando tú empezaste a estudiar a Leona Vicario y ahora tú, ¿cómo te sientes? ¿Te hubiera gustado tener un papel protagónico como el de ella? ¿O en el siglo XXI consideras que tienes muchas más posibilidades de influir? Yo sé que eres una mujer sensible, empática, que haces tuyas las causas de la justicia, de la igualdad. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo te sientes tú como mujer en el mundo laboral, respetada, reconocida? ¿Qué cambiarías? ¿A qué aspiras? Mira, embajadora, sí, cuando la cónsul Fabiola nos empezó a dar toda esta información de nuestros personajes, claro que también me dio mucho miedo, ¿no? Sabíamos que era una mujer que era parte de la historia, que no podíamos cometer un error, porque no podíamos cometer un error acerca de la historia de México. Pero a la vez, cónsul, también me encontré con esta problemática de ella, o que no sabíamos mucho de la historia de las mujeres que habían intervenido en la independencia de México. Entonces fue uno de los problemas que nos encontramos. Sí sabemos de un Miguel Hidalgo, de José María Morelos, entre otros, pero de las mujeres muy poco, y de la única que sabemos es de doña Josefa, ¿no? Entonces nos encontramos con este primer reto en el cual no teníamos mucha información acerca de ella,
Pero una vez que conseguimos la información necesaria, que la Consul nos hizo favor de pasarnos toda esa información, yo me adentré mucho en el contexto y sentí una emoción que no sé, o sea, cómo explicarla. El hecho de pensar que una mujer en esos tiempos que estaba tan difíciles para las mujeres, en las cuales no teníamos ni voz, llamémoslo así, ella hizo lo que pudo dentro de su contexto para sobresalir, ser escuchada, y cambiar un poco esta parte en la cual tenían los hombres a las mujeres, que como bien lo dijimos en el Zoom, las mujeres nada más pues están como para la casa, para estar con el esposo, para estar con los hijos, y que muchas de las veces, Cónsul, es una idea que todavía se mantiene en muchos lugares hoy en día en México, ¿no? Entonces, para mí fue un poco ver el pasado y saber que después de 200 años, en muchos lugares se sigue manteniendo ese tipo de ideas. Pero sí, yo como mujer, hoy en el siglo XXI, y aquí en el consulado, la verdad, me siento muy contenta. Al menos en este espacio de trabajo, yo creo que estamos en un lugar en el cual tanto hombres como mujeres somos tratados de la misma manera. Aquí todos somos reconocidos, eso me da mucho gusto y con mucho orgullo lo digo siempre en cualquier lugar. En mi trabajo hay una equidad de género que se nota definitivamente. Eh, pero en el ámbito de la sociedad, como ya le comenté, Consul, sí siento que las mujeres todavía tenemos que, pues lamentablemente, trabajar más para poder ser reconocidas. No es la misma situación de un hombre a una mujer, y es algo que yo a usted le admiro muchísimo, Cónsul. Toda esta dedicación, es un gran ejemplo para todas nosotras las mujeres, que nosotras podemos conseguir todo lo que querramos, siempre poniendo mucho de nosotros y más, ¿no? Siempre tenemos que dar este plus para poder dejar en bien a todas nosotras, y que los hombres también y toda la población diga, wow, son mujeres muy aguerridas, que saben lo que quieren sobresalir, que sabemos que no hay hombres más o mujeres más, que todos somos iguales. Creo que eso es muy importante, que el día de hoy lo debemos de tener en la sociedad, y espero, Cónsul, que pues la verdad sigamos trabajando en eso todos los días. Entonces, pues sí, fue algo muy enriquecedor para mí. Qué bueno, Wendy. Y Víctor, tú desde tu perspectiva como hombre, cuéntanos, ¿qué opinas de esta igualdad y de esta aspiración de las mujeres a tener las mismas oportunidades y que se nos trate de, más bien de una manera equitativa, ¿no? Equidad más que igualdad. Pues justamente lo que dijo Wendy, creo que, bueno, una de las dinámicas que teníamos cuando estábamos preparando el conversatorio es que todos sabíamos de todo. O sea, los estudios no eran individuales, sino que todos sean también de la vida de Leona, de Morelos, de sí. Entonces, sí nos impactaba un poquito el hecho de que no hubiera tanta información de Leona. Pero cuando empezamos a adentrarnos más y a conocer como más la vida, pues no sé, en algún punto hasta Guerrero ahí en el conversatorio se le salió a decir que era súper importante que la comunidad actual, que las nuevas generaciones como que sí valoraran los esfuerzos que se hicieron antes, ¿no? Para mí era súper, bueno, vengo de una familia totalmente matriarcal, donde pues a la mujer siempre se le ha dado el lugar que se le corresponde, o sea, nada de que abajo o arriba, simplemente donde deben estar, que es a la par de todos. Y para mí fue como bien, no sé, bien fuerte el saber que no, o sea, que desde antes, pues luchaban con eso y que hoy lo seguimos a veces viendo también. Entonces, era como, no sé, bien fuerte ver cómo Leona se tuvo que escabullir literal, cómo tuvo que generar otro tipo de dialecto también para poder comunicarse, o sea, cosas que uno, digo, no sé si a lo mejor suena cómico, pero como las vecinas historietas, o sea, son cosas que no te imaginas, y que sepas que una mujer logró hacer eso. Creo que es un ejemplo que no solo se le da a ustedes como mujeres, sino también a nosotros como hombres. Es como, no sé, es como muy, muy fuerte, ¿no? No sé, son temas que yo creo que hoy en día tienen mucho más peso que antes, y me da mucho gusto que cada vez la sociedad se está metiendo un chip diferente, ¿no? Y eso nos hace como avanzar juntos, que yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, avanzar en conjunto. Es la única solución que va a haber, ¿no? Para buscar una equidad pues total.
Claro, gracias Víctor, porque sí, nosotros aquí en el Consulado General de México en Los Ángeles partimos de esa premisa de que no hay más ni menos, todos somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Y aunque tengan una titular mujer, ustedes saben que a todos los trato igual. ¿O no, Irving? Sí, sí, a todos igual. Oscar. Sí, definitivamente, pues sí, como dijo Víctor, es muy importante que marchemos juntos, crezcamos juntos, tengamos las mismas oportunidades, todos vamos hacia donde mismo, todos tenemos el mismo derecho de sobresalir, de tener educación, de tener el mismo sueldo, el mismo trabajo. Todos estamos igualmente capacitados y yo creo que es muy importante y sobre todo me da mucho gusto trabajar aquí en esta institución, en el Consulado de México, aquí en Los Ángeles, donde, como usted ya lo mencionó, pues sí, aquí la igualdad, todo es igual para todos, no importa qué religión seamos, nuestra preferencia sexual, lo que sea, todo es igual, todos tenemos las mismas oportunidades y yo creo que eso nos ayuda a avanzar como nación. Gracias, Oscar. Fabiola, ¿quieres comentar algo respecto al tema? Pues bueno, primero reconocerte a ti, Consul, porque en efecto, la de la idea fuiste tú. Y me dijiste, a ver, piensa a ver cómo lo puedes hacer, escoge los personajes, pero realmente te quiero reconocer a ti, Consul, te quiero agradecer de verdad, además por la confianza durante todo este tiempo que a mí me has brindado por mi trabajo, así que te lo agradezco nuevamente, sabes que te admiro y reconozco profundamente tu trabajo. Y por supuesto también, pues mi reconocimiento para Irving, porque a él le tocó doble, o sea, era actor, pero al mismo tiempo también tenía que hacer toda una serie de labores propias del Departamento de Cooperación. Entonces, pues también Irving sabe que reconozco su trabajo, de verdad es una persona súper talentosa y por supuesto que me sumo a estos comentarios que tienen que ver sobre la manera en la que nos manejamos tanto mujeres como hombres aquí en el Consulado de México. Y eso no se podría lograr sin el ejemplo, ¿no? O sea, si tú estás viendo que la cabeza no lo está haciendo, pues eso no permea hacia otras capas. Así que eso sí me gustaría agregar. Y también, pues me gustaría agradecerle enormemente a varias personas que nos ayudaron a lo largo de este proceso. Paloma Encinas, que nos estuvo haciendo unos videos muy divertidos, por ahí debe andar Paloma, entonces muchas gracias Paloma que nos estuviste ayudando con eso. Alex Plasencia, de verdad también muchas gracias por todo el apoyo que nos diste. Ya voy a hablar como artista y no sé, estuviste cuidando a los actores, pero es verdad, estuviste cuidando a los actores. El 15 de septiembre, para ser más precisa. Por supuesto, a Ramón Hernández, que ahorita nos está echando la mano con la administración de esta reunión, y a Carlos Otero, que también pues, nos estuvo brindando apoyo de manera incondicional. Es todo lo que quería, lo que me gustaría agregar, y de verdad nuevamente agradecerles pues a todos su compromiso, su dedicación, y gracias sobre todo por la confianza que me tuvieron. Gracias, Fabiola. Irving, ¿querías decir algo? Nada más que para mí, pues gracias a todos, a usted y a la cónsul Fabiola y mis compañeros. Y pues sí, fue muy interesante porque poder contrastar ahora sí que del siglo XXI al siglo XIX muchas cosas, y hablaban de lo del género. Por ejemplo, decían que también las mujeres tenían que tener mucho cuidado de sus hermanos y casi no ser sus mamás. Y yo dije, no, órale, pues yo tengo una hermana y es al revés ahora, porque nosotros estamos al cuidado de ella está más chica, y ver que todo esté bien y lo que necesite, ¿no? Y por ahí hay una frase que no me acuerdo el autor, pero que dice que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Entonces fue muy interesante para mí también saber más de la historia para pues, poder avanzar, y me quedé con tan buen sabor de boca que quiero seguir aprendiendo. Gracias. Maravilloso. Y sí, la verdad es que esto fue tan bueno, tan exitoso, y como les dije, yo confiaba en ustedes. Hicimos una presentación ante el canciller Marcelo Ebrard, junto con otros colegas cónsules y embajadores. Cada representación hizo una demostración de cómo conmemoraba la independencia nacional, y nosotros parte de ello
fue este conversatorio que tuve con ustedes, con algunos héroes nacionales del siglo XXI del siglo XXI al XIX. Y la verdad es que quedó muy bien, y quedó muy bien el Consulado General de México en Los Ángeles, porque nosotros siempre trabajamos en equipo. Sí reconocemos a los individuos, obviamente, somos todos unos individuos, pero principalmente somos un equipo. Y eso es lo que presentamos y vamos a seguir haciéndolo. No vamos a dejar pasar la revolución sin que haya una presencia del consulado. Así es que estén atentos, síganos y bueno, pues vamos a seguir trabajando, disfrutando, porque como decía Fernando Solana, y no me acuerdo si se los dije al llegar a esta representación, lo más importante es ponerse la camiseta, pero también es disfrutar el trabajo, y nosotros lo estamos haciendo, comprometidos, pero lo disfrutamos, estamos apasionados por lo que hacemos. Y de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes, y bueno, aquí nos vemos para la revolución. Gracias. Gracias. Bye. Gracias.